eran tan importantes como parecían inicialmente a través. A través del lanzamiento de prueba, el equipo siguió aprendiendo e insistiendo. Cuando los primeros usuarios se mostraron entusiasmados y los números eran prometedores, el equipo hizo un descubrimiento crucial. A través de la herramienta de encuestas online Keys Insights, el equipo descubrió que muchos de los consumidores querían tener la posibilidad de modificar el orden de las fotos antes de invitar a otros a participar en el álbum. Como sabían que no estaban preparados para el lanzamiento, Cook mantuvo una distancia al director general de la sucursal, explicándole cómo a través de la iteración y la experimentación antes de empezar la campaña de marketing se podrían obtener resultados mucho mejores. En un mundo donde las fechas de inicio de marketing suelen decidirse con meses de antelación, esperar hasta que el equipo hubiese resuelto el problema era una ruptura en el pasado. Este proceso representaba un cambio drástico para Kodak Gallery. Los empleados estaban acostumbrados a que se midiera su progreso a través de la realización de tareas. Como dice Cook, el éxito no es entregar algo, el éxito es aprender cómo solucionar los problemas del cliente. El servicio de la lavandería del pueblo. En la India, a causa del elevado coste de lavadoras, menos de un 7% de la población tiene una en su casa. La mayoría lava su ropa en casa a mano o paga a Adobe para que lo haga. Los Dobby llevan la ropa al río más cercano, lo lavan en el agua del río, la golpean contra las rocas para que quede limpia y la tienden para que se seque. El proceso dura entre 2 y 7 días. El resultado, la ropa se devuelve al cabo de unos 10 días y probablemente no demasiado limpia. Akshay Menra había estado trabajando en Procter Gamble Singapur durante 8 años cuando percibió una oportunidad como director de las marcas Tide y Pantene en la India y los países de la ASEAN. Pensó que podría crear servicios de lavandería para todos aquellos que antes no se lo podían permitir. Oh, chinga, ¿por qué abres esta puta mierda? Cuando volvió a la India, Akshay se unió al Village Laundry System, creado por Isnoy Ventures. BLS empezó a realizar una serie de experimentos para probar las funciones de su negocio. Para su primer experimento, BLS montó una lavadora de uso doméstico en la parte de atrás de una furgoneta aparcada en una esquina de una calle de Bangalore. El experimento costó menos de $8,000 y tenía el simple objetivo de probar que la gente podía entregar su ropa sucia y pagar para que se la lavara. Los emprendedores no lavaban la ropa en la furgoneta, que servía más como reclamo de marketing, sino que se la llevaban a otro sitio para lavarla y se la devolvían a los clientes al final del día. El equipo de BLS mantuvo el experimento durante una semana, aparcando la furgoneta en varias esquinas y calles, profundizando, descubrir todo lo que fuera posible sobre sus clientes potenciales. Querían saber cómo podían animar a la gente a que se acercara a la furgoneta. Importaba la velocidad a la que se lavaba la ropa, les preocupaba la limpieza. ¿Qué pedía la gente cuando les entregaban su ropa sucia? Descubrieron que los consumidores querían entregarle su ropa para que la lavasen. Sin embargo, estos consumidores desconfiaban de que la lavadora estuviese montada en una furgoneta, puesto que les preocupaba que cogieran su ropa y huyeran. Para solucionar este problema, PLS creó una especie de carro un poco más sofisticado que se parecía a un kiosco. BLS también experimentó aparcando en estos kioscos delante de la cadena local de supermercados. Otras pruebas ayudaron a BLS a entender en qué servicios estaba más interesada la gente y cuánto estaba dispuesto a pagar. Descubrieron que a menudo los clientes querían su ropa planchada y estaban dispuestos a pagar el doble para recibir su colada en 4 horas en vez de 24. Como consecuencia de sus primeros experimentos, BLS creó un producto final que era un kiosco móvil de 90 por 120 metros que incluía una lavadora de uso doméstico enérgicamente eficiente, una secadora y una cuerda extra larga para atender. El kiosco usaba detergentes occidentales y recibía agua fresca y limpia suministrada por BLS. Desde entonces, Village Laundry System ha crecido sustancialmente, con 14 puestos operativos en Bangalore, Missouri, Mumbai. Como me dijo el director ejecutivo Akshay Menra, hicimos un servicio de 116 mil kilos de ropa en 2010 versus 30.600 kilos en 2009. Casi el 60% del negocio viene de clientes que repiten. Hemos atendido a más de
10.000 clientes el año pasado en todos los puntos de venta. El método Lean Startup en el gobierno. El 21 de julio de 2010, el presidente Obama aprobó la ley Dodd-Frank de reforma financiera y protección de los consumidores. Una de sus disposiciones más importantes es crear una agencia federal, la Agencia de Protección del Consumidor, por sus siglas en inglés. Esta agencia tiene la función de proteger a los ciudadanos norteamericanos de los préstamos abusivos de las empresas de servicios financieros, tales como las empresas de tarjeta de crédito, las empresas especializadas en préstamos a estudiantes y las oficinas que conceden préstamos a devolver al fin de mes. El plan requería que esto se cumpliera, estableciendo un centro de llamadas donde trabajadores preparados recibirían directamente las quejas del público. La nueva agencia gubernamental, dejada a su suerte, probablemente había contratado un gran equipo con un gran presupuesto para desarrollar un plan serio, caro y que requería mucho tiempo. Sin embargo, la CFB quería hacerlo en otra forma. A pesar de su presupuesto de 500 millones y un origen de perfil alto, la CFPB es realmente una startup. El presidente Obama encargó a su director de tecnología, Anesh Chopra, que recogiera ideas sobre cómo crear una agencia startup, y así es como me vi involucrado en una de las visitas de Chopra a Silicon Valley. Invitó a un número de emprendedores a hacer sugerencias sobre cómo cultivar una mentalidad de startup de la nueva agencia. En concreto, pretendía impulsar la tecnología y la innovación para que la agencia fuera más eficiente, rentable y rigurosa. Mi sugerencia la tomé directamente de los principios de este capítulo al tratar la CFPB como un experimento, identificar los elementos del plan, que sus asunciones y no hechos, y buscar formas para probarlo. Usando estos elementos se podría crear un producto mínimo viable y tener la empresa montada y funcionando a microescala, mucho antes de que se pusiera el plan en marcha oficial. La asunción subyacente número uno del actual plan es que cuando los norteamericanos sepan que pueden llevar a la CFPB para que los ayuden con el fraude y los abusos financieros, habrá un volumen significativo de ciudadanos que lo harán. Esto suena razonable, puesto que se basa en una investigación de mercado sobre el volumen de fraude que afecta a los norteamericanos cada año. Sin embargo, a pesar de toda esta investigación, sigue siendo una asunción. Si el volumen real de llamadas difiere de forma significativa del previsto en el plan, deberá ser revisado. ¿Qué pasa si los norteamericanos sometidos a abusos financieros no se ven como víctimas y por lo tanto no piden ayuda? ¿Qué pasa si tienen una noción muy diferente sobre qué problemas son importantes? ¿Y qué pasa si llaman a la agencia pidiendo ayuda respecto a problemas que están fuera de su ámbito? Si la agencia está creada y funcionando con un presupuesto de 500 millones de dólares y el correspondiente gran volumen de personal, alterar el plan es caro, requiere mucho tiempo, pero ¿por qué esperar para obtener feedback? Para empezar a experimentar inmediatamente, la agencia podría crear una línea directa usando una de las nuevas plataformas de la generación low cost y una configuración rápida como Twilio. Con un trabajo de unas horas podría añadir mensajes de voz ofreciendo a quienes llamen un menú de problemas financieros donde escoger. En la primera versión los mensajes podrían tomarse directamente de la investigación existente en lugar de tener una asistencia social en línea. Cada mensaje podría ofrecer información útil sobre cómo solucionar su problema. En vez de publicitar esta línea directa en todo el país, la agencia podría realizar un experimento de forma mucho más limitada. Empezar con un área geográfica pequeña y quizás unas manzanas de una ciudad y un lugar de pagar la publicidad en radio y televisión para dar a conocer el servicio. Usar una publicidad muy específica, panfletos en vallas publicitarias, anuncios en periódicos o banners. En internet podría ser buen comienzo. Como el área objetivo es muy pequeña, podría permitirse pagar un recargo para crear un elevado nivel de conciencia en la zona objetivo. El coste total seguiría siendo bastante pequeño. Como solución global, el problema de los abusos financieros, este producto mínimo viable no es demasiado bueno en comparación con lo que una agencia de 500 millones de dólares podría conseguir, pero también es barato. Este producto podría crearse en cuestión de días y el experimento entero probablemente requeriría unos cuantos miles de dólares. Lo que descubriríamos con este experimento sería muy valioso. Partiendo de la selección de estas primeras personas que llamarían a la agencia, podría empezar a hacerse una idea de qué tipo de problemas creen que tienen los norteamericanos, no solo los que deberían de tener. La agencia podría empezar a probar los mensajes de marketing que impulsa a la gente a llamar. Podría empezar a extrapolar tendencias a partir del mundo real. ¿Qué porcentaje de la gente del área objetivo llama? La extrapolación no sería perfecta, pero establecería un comportamiento base que sería más preciso que la investigación de mercado. Y lo más importante, este producto serviría como semilla para que pudiera germinar un servicio mucho más elaborado. Con este principio, la agencia podría entrar en un proceso de mejora continua, lento pero seguro, añadiendo más y mejores soluciones. Finalmente, emplearía asistentes sociales para que atendiera las llamadas, quizá al principio solo para solucionar un tipo de problema, dándole más posibilidades de éxito. Cuando el plan oficial estuviera a punto para su implementación, este servicio inicial podría servir como una guía para el mundo real. El CFPB
acaba de empezar, pero ya da signos de seguir un enfoque experimental. Por ejemplo, en lugar de tener una extensión geográfica limitada, está segmentando sus primeros productos según su uso. Ha establecido un orden preliminar de productos financieros para prestar servicios a los clientes con las tarjetas de crédito en primer lugar. A medida que se va despegando su experimento, pueden controlar de cerca las demás quejas y el feedback que reciben los clientes. Estos datos condicionan el alcance, la extensión y la secuencia de los servicios que prestarán en el futuro. Tal como me dijo David Forrestal, director de tecnología del CFPB. Nuestro objetivo es dar a los ciudadanos norteamericanos una forma fácil para contarnos los problemas que detectan en el mercado de consumo financiero. Tenemos la oportunidad de controlar lo que el público nos explica y reaccionar ante esa nueva información. Los mercados cambian constantemente y nuestro trabajo consiste en cambiar con ellos. Los emprendedores y directivos descritos en este libro son inteligentes, competentes y están extremadamente orientados a los resultados. En muchos casos, están creando una organización de una forma consistente con las mejores prácticas del pensamiento actual del management. Se enfrentan a los mismos retos tanto en el sector público como en el privado, independientemente de la industria, como hemos visto. Incluso los directivos y ejecutivos experimentados de las empresas mejor gestionadas del mundo luchan por desarrollar y lanzar al mercado nuevos productos innovadores. El reto es superar el pensamiento predominante sobre management que basa su fe en los planes bien elaborados. Recuerde, la planificación es una herramienta que solo funciona si disponemos de una historia de funcionamiento larga y estable. Aún así, ¿alguno de estos cree que el mundo que gira a nuestro alrededor es más estable cada día? Cambiar esta mentalidad es difícil pero crucial para el éxito del startup. Mi esperanza es que en este libro ayudará a los directivos y emprendedores a propiciar este cambio. Parte 2. Dirigir. Con la visión lleva a la dirección. En su interior, una startup es un catalizador que transforma las ideas en productos. A medida que los consumidores interaccionan con estos productos, generan feedback, datos. El feedback es tanto cualitativo como, por ejemplo, si les gusta o no, como cuantitativo. Por ejemplo, cuánta gente lo usa y lo encuentra valiosa. Como hemos visto en la parte, los productos que crean las startups son experimentos. El aprendizaje sobre cómo crear un negocio sostenible es el resultado de dichos experimentos. Para las startups, la información es más importante que el dinero, los premios o las menciones en la prensa, porque pueden condicionar y reestructurar el siguiente conjunto de ideas. Podemos ver este proceso en tres frases. En el esquema de la página siguiente, el circuito del feedback de información de crear, medir, aprender es el centro del modelo del método Lean Startup. Mucha gente tiene una información
profesional que enfatiza uno de los elementos de este circuito de feedback de información. Para los ingenieros se trata de aprender cómo construir de la forma más eficiente posible. Algunos directivos son expertos en diseñar y estudiar estrategias sobre pizarra. Muchos emprendedores centran su energía en los elementos individuales, tener la mejor idea de producto, el producto inicial mejor diseñado o obsesionarse sobre los datos y los indicadores. La verdad es que por sí sola ninguna de estas actividades es de primordial importancia. Por el contrario, necesitamos centrar nuestras energías en minimizar el tiempo total a lo largo de este circuito de feedback de información. Esa es la esencia de dirigir una startup y es el tema de la parte 2. Daremos una vuelta entera al circuito de feedback de información, de crear, medir, aprender y discutiremos cada uno de sus componentes. Circuito de feedback de información, crear, medir, aprender. Ideas, crear, producto, medir, datos, aprender. Ideas, crear, producto, medir, datos, aprender. Minimizar el tiempo total a lo largo del circuito. El objetivo de la parte 1 era explorar la importancia del aprendizaje como medida del progreso de una startup. Como espero que sea evidente, a estas alturas, centrando nuestras energías en el conocimiento validado, podemos evitar gran parte del despilfarro que asedia a las startups hoy en día. Como el Lean Manufacturing, el aprendizaje sobre dónde y cuándo invertir energía tiene como resultado el ahorro de tiempo y dinero. Para aplicar el método científico a una startup necesitamos identificar las hipótesis que hay que probar. Yo llamo a los elementos de más riesgo del plan de startup aquellas partes en las que depende todo lo demás, asunciones del acto de fe. Las dos asunciones más importantes son las hipótesis de valor, la hipótesis del crecimiento. Estas dan lugar a los indicadores de ajuste que controlan el motor de crecimiento de las startups. Cada iteración de una startup es un intento de revolucionar el motor para ver si funciona. Cuando comprobamos que funcionan, el proceso se repite cambiando las velocidades cada vez más y más altas. Una vez aclaradas estas asunciones de acto de fe, el primer paso es entrar en la fase de construcción, tan rápido como sea posible, con un producto mínimo viable, PMV. El PMV es aquella versión del producto que permite dar una vuelta entera al circuito, crear, medir, aprender con un mínimo esfuerzo y el mínimo tiempo de desarrollo. Al PMV le faltan muchos elementos que pueden ser esenciales más adelante. Sin embargo, crear un PMV requiere un trabajo extra. Debemos ser capaces de medir su impacto. Por ejemplo, es inadecuado crear un prototipo que solo se evalúa mediante controles internos de calidad realizados por ingenieros y diseñadores. Necesitamos poderlo delante de los consumidores potenciales para evaluar sus reacciones. También podemos necesitar venderles el prototipo, como veremos enseguida. Cuando entramos en la fase de medir, el mayor reto será determinar si los esfuerzos de desarrollo del producto están produciendo un progreso real. Recuerde, si estamos creando algo que nadie quiere, no importa si lo hacemos a tiempo y dentro del presupuesto. El método que yo recomiendo se llama contabilidad de la innovación, un enfoque cuantitativo que nos permite ver si nuestros esfuerzos de ajuste del motor están dando frutos. También nos permite crear hitos del aprendizaje, una alternativa de los tradicionales hitos de negocio y producto. Los hitos de aprendizaje son útiles para los emprendedores como forma de calcular su progreso de forma rigurosa y objetiva. También son inestimables para los directivos e inversores a quienes los emprendedores deben rendir cuentas. Sin embargo, no todos los indicadores se crean igual. En el capítulo 7 explicaré el peligro de los indicadores vanidosos en contraste con la utilidad mecánica de los indicadores accionables que ayudan a analizar el comportamiento del consumidor. De manera que de apoyo a la contabilidad de la innovación, finalmente lo más importante está el pivote. Cuando acabemos el circuito de crear, medir y aprender, nos enfrentaremos a la coyuntura más difícil que tiene que superar un emprendedor. Si pivotar de la estrategia inicial o perseverar, si hemos descubierto que una de nuestras hipótesis es falsa, ha llegado el momento de hacer un gran cambio hacia otra hipótesis estratégica. El método Lean Startup crea empresas eficientes en el uso del capital porque permite a las startups reconocer pronto que es el momento de pivotar, consiguiendo una menor despilfarro de tiempo y dinero, a pesar de que llamamos al circuito de feedback, crear, medir, aprender, porque las actividades tienen lugar en este orden. En realidad, nuestra planificación trabaja en orden inverso. Nos imaginamos que necesitamos aprender, usamos la contabilidad de la innovación para descubrir que debemos aprender, para saber si estamos obteniendo aprendizaje validado y entonces averiguamos qué productos necesitamos crear para llevar a cabo experimentos y obtener estas medidas. Todas las técnicas en la parte 2 están diseñadas para minimizar el tiempo total del circuito del feedback, de crear, medir, aprender. Saltar. En 2004, el 80, el 81.